a analizar ya mismo porque tenemos a dos especialistas para analizar, de hecho, estas dos cosas. Están con nosotros, por un lado, para analizar el plano político, con lo que está ocurriendo el consultor político Carlos Fara, y para analizar lo que tiene que ver con lo previsional, está con nosotros también Florencia Marcariana, así que les doy la bienvenida a ambos. Muchísimas gracias por sumarse a esta edición especial hoy de Ahora Play. Muchísimas gracias, Agustina. Un placer estar compartiendo con vos, como siempre, y con Carlos. Hola, Carlos, bienvenido. Gusto verlas. Muy bien. Bueno, pregunto ante todo, hoy estamos viendo por ahora una situación en la plaza, por ahora va todo pareciera tranquilo, esperemos realmente que siga así, decía yo recién, pero Florencia, ¿nos das tu primera mirada de por qué se llega, ¿no?, a esta situación? No es la primera vez que hay jubilados marchando, los hemos visto desde hace ya muchos miércoles, hay muchos que se fueron sumando en el último tiempo. ¿Cuál es la realidad posta a posta de los jubilados hoy? Acá hablamos con todas las letras. Es que uno lo ve ahora quizás, ¿no? Cuando hay estas situaciones como las que se dieron la semana pasada, uno lo tiene un poquito más en cuenta o la gente es como que lo tiene más presente. Pero yo me acuerdo en mis años muy, muy jóvenes, cuando volvía a mi casa y pasaba por el Congreso, los jubilados con el calor que hacía exigiendo una mejor jubilación. Entonces, ¿qué lleva a los jubilados a estas marchas de los miércoles? No llegar a fin de mes, sí. Haber trabajado toda una vida, haber aportado, haber hecho el esfuerzo, habiéndose privado un montón de cosas quizás, para llegar a los 60 o a los 65 años de edad con una jubilación magra que no les alcanza para, ya sea para cubrir los gastos, ¿no? Hay que recordar que con los aumentos que se dieron en los servicios, al jubilado le cuesta mucho llegar a fin de mes. A eso se le suma el tema de los medicamentos, que si bien siguen siendo cubiertos por el PAMI, que esto es algo que hablamos recurrentemente, hay gente que ya no tiene que hacer el trámite, ¿no? Pero hay gente que quizás cobra por encima del haber mínimo y medio o tiene una prepaga y tiene que demostrar que el 15% más lo gasta en medicación, y mientras tanto en esa espera, mientras se lo otorgan, tiene que sacar el dinero de su bolsillo, ir a pagar, pedirle a un hijo, pedirle a algún amigo, porque a veces no tienen hijos, no les quedaron familiares. Todo esto hace a que la gente se encuentre con este malestar que los obliga, ¿no? Ya directamente no es un impulso, los obliga a salir a manifestarse para ver si alguien los tiene en cuenta, ¿no? Si se visibilizan. Por supuesto que las diferencias entre la semana pasada y el día de hoy son abismales, ¿no? Pero se ha entendido que el reclamo tiene que estar centrado en los jubilados y no en la gente que los ha acompañado, como en otros casos, haciendo desastres en la ciudad. Carlos, a nivel político, ¿cómo le impacta al gobierno, por un lado, la situación de los jubilados y el hecho de que haya, ¿no?, agüeros que estén allí en la calle en una manifestación? ¿Y cómo le impacta también lo que ocurrió la semana pasada y también lo que está pasando hoy? Porque es verdad que hoy, afortunadamente, reitero, no estamos viendo tal vez las escenas que vimos la semana pasada, pero también hubo algunos controles que generaron mucha polémica por la falta de drones en el Congreso, por esas imágenes, esos mensajes en altoparlante en las estaciones. ¿Qué impacto genera esto en el gobierno a nivel político? Mira, primero tener en cuenta que actualización jubilatoria fue uno de los dos temas en donde hubo una iniciativa opositora que fue aprobada en las dos cámaras y que el presidente vetó, y que hubo una insistencia que lamentablemente, digamos, no llegó a buen puerto. Y fueron eso, junto con presupuesto universitario, dos temas en los cuales el gobierno durante estos 15 meses perdió la iniciativa y la agenda, digamos, se la marcó la oposición, ¿no? Con lo cual, eso te diría que te da una pauta del impacto social que tiene, no solamente, como comentaba Florencia recién, no solamente, digamos, sobre los jubilados mismos, sino sobre todo los familiares, que a veces tienen que asistir efectivamente a los jubilados, los sectores medios, etc. Entonces yo te diría que es un tema complejo. Yo creo que el primer año
la opinión pública le tuvo paciencia al presidente porque, bueno, era el primer año del ajuste, ¿no? El tema es, esa paciencia en algún se agota, porque obviamente, digamos, no muchos seguramente que tienen ahorros como para complementar, o las familias los pueden ayudar, también eso se agota, ¿no? Digamos, si es, algo de eso se está viendo en estos momentos económicamente. Entonces yo te diría, el impacto es muy negativo, en algún momento la gente pierde la paciencia, el gobierno no es un gobierno que se caracterice por mostrar empatía, digamos, más allá de la necesidad de la dureza de algunas medidas, con lo cual tarde o temprano, como todos los gobiernos, va a terminar pagando algún plato roto por esto, ¿no? Y esa luna de miel, que muchos dicen, bueno, a Milei se le extendió mucho la luna de miel porque sigue teniendo mucha popularidad, pero también las cosas por las que se lo critica son cosas muy fuertes, que es autoritario, que es violento. En este caso, las denuncias también tenían que ver con golpes a los jubilados. Hay un fotógrafo que está internado en muy grave estado. Digo, es como que hay dos extremos que hablan de una Argentina que está cada vez más polarizada. ¿Esa luna de miel cuánto se puede extender? Mira, mi impresión, digamos, es que la mayor parte de la sociedad va a tener una paciencia y una tolerancia y un nivel de apoyo que tampoco, digamos, es excepcional, pero es cierto que tiene balance positivo, de acá a la elección, ¿no? Que es un poco, yo creo que se fue extendiendo en el tiempo el apoyo, la tolerancia, porque, bueno, fueron apareciendo resultados en términos de inflación sobre todo, y veremos, digamos, alguna recuperación económica este año. Claro. Pero me da toda la impresión de que, viste, los ciclos de la opinión pública son cada vez más cortos, ¿no? Cada vez es más vertiginoso, y por lo tanto es más probable que, tal cual le pasó a Macri después del 2017, el gobierno logre, digamos, un crédito político en la elección legislativa, pero que después la opinión pública va a empezar a seguramente plantear más exigencias, ¿no? Como diciendo, yo aguanté hasta acá, pero ahora quiero, digamos, mejora salarial, etcétera, toda una cantidad de cosas que se fueron perdiendo por lo menos en estos 15 meses. Totalmente. La sumo a Florencia con lo que mencionabas vos recién, ¿no, Carlos? Hablabas sobre por un lado, algo que ocurrió, que es que se le aumentó a los jubilados en función de la inflación, pero también esto otro que terminó vetando el propio Javier Milei, que salvaba esa gran diferencia, seguramente Florencia lo podrá explicar mejor, ¿no? Pero que salvaba eso que habían perdido en diciembre del año pasado, ¿no? ¿Cómo le impactó eso al jubilado, Florencia? ¿Cuánto terminaron perdiendo en ese sentido? A ver, siempre me habrán escuchado decir siempre lo mismo, ¿no? Que se habla que en cada gobierno hubo una pérdida del poder adquisitivo y el gobierno que asume lo reconoce, pero no paga la diferencia al jubilado, sino no es que dice, les voy a aumentar el 50% de la pérdida del poder adquisitivo, bueno, vamos a doblar las jubilaciones. O sea, vamos a pagar el doble. No existe, no va a pasar, pero sí hay que reconocer que el año pasado, con la pérdida que hubo en enero, era de inflación un 20.5, 20.6%, y se reconoció una parte y quedaba el 8% que finalmente no prosperó, pero el gobierno había dicho que no lo iban a reconocer. Se hablaba en ese entonces de los degenerados fiscales que querían votar ese aumento del 8%. Todos nos vamos acordando de estas cuestiones, ¿no? Pero de alguna manera sí reconoció ese porcentaje. Ahora, ¿les alcanza a los jubilados? De ninguna manera, lo estamos viendo, ¿no? Lo estamos viendo hoy y hace tantos años, pero no es que no les alcanza en este gobierno, no les alcanza hace décadas. Si uno va para atrás, si uno consulta con la gente de la familia o con algún familiar allegado o con algún familiar de los amigos, que hace tiempo tienen su jubilación, la mayoría la pasa mal una vez que termina la etapa de la actividad laboral. Bien, con la pérdida del poder adquisitivo, con este reconocimiento, pero un reconocimiento que no se ve reflejado en lo económico, y así están los jubilados, ¿no? Siempre haciendo el esfuerzo. Es uno de los sectores más vulnerables, junto con los niños, por supuesto, pero que después de haber trabajado toda una vida y por tratar de disfrutar un poquito lo que queda, se encuentran con estas dificultades. Ni que hablar de aquellos que se ven obligados a alquilar, a tratar de acceder a una pensión. Totalmente.
Vos acá decís algo interesante y es, en todos los gobiernos vienen perdiendo, es histórico el reclamo de los jubilados, ninguno los termina recomponiendo en la totalidad de lo que perdieron, con lo cual lo que entiendo es que como ninguno lo recompone en su totalidad, arrastran una pérdida de mucho tiempo. La última fue la del 8%, que mencionaban vos y Carlos recién, pero hacia atrás hubo otras pérdidas. Hoy el jubilado está atrasado cuánto, digamos, ¿no? Digo, ¿hay un cálculo de en cuánto está atrasado su poder adquisitivo y su vida diaria? Y hay diferencias, porque no es lo mismo el jubilado de la mínima que el jubilado que cobra por encima de la mínima. Desde que el bono no se actualiza, marzo del año pasado, los jubilados de la mínima vienen perdiendo contra la inflación. Sí, quizás los jubilados que están por encima van recuperando de a poco, y muy de a poco, porque también hay que recordar que el dato que se conoce de la inflación es con 2 meses de rezago. Claro. Pero la diferencia está en que con la fórmula de movilidad anterior el aumento venía cada 3 meses, ¿sí? Y cuando llegaba ese aumento estaba licuado, ya ese aumento casi que no servía para hacerle frente a los aumentos que se habían dado en esos 3 meses. Claro. Han perdido alrededor del 50% del poder adquisitivo. Y si uno empieza a comparar lo que está cobrando un jubilado de la mínima con el bono, y la canasta básica del jubilado que se dio a conocer hace poco, en 1.200.000, cobran el 30% de esa canasta para poder cubrir lo mínimo, lo esencial, y si uno va a esa canasta del 1.200.000 y se fija cuáles son los montos para cada rubro, por ejemplo, en el caso de la alimentación, 279.000 pesos. Ahí está, la jubilación mínima se va en alimentación. Pero si no queda claro y alguien tiene dudas, en el mes de marzo, con el bono, los 349.000 pesos, uno los divide por todos los días del mes, los 30 días, 12.600 pesos. Claro. Y quizás para aquel que está un poco alejado del tema de los precios, que no tiene la necesidad, los invito a todos, ¿no?, a hacer el ejercicio, porque a veces uno necesita hacer esos ejercicios, de ir y ver qué es lo que puede comprar con 12.600 pesos y si puede vivir con eso. Es muy poco lo que uno puede hacer, ¿no? Supongamos que hablamos de alimentación y todavía quedan los servicios, el agua, el gas, la luz, ni que hablar de las expensas, porque hay quienes tuvieron la posibilidad, toda una generación, de tener la casa propia, pero hay que pagar las expensas, hay que pagar el ABL. Entonces, hay jubilados endeudados, sobreendeudados y pidiendo préstamos para cubrir los servicios. Esto es durísimo. Endeudados para pagar los servicios. Sí. No, es una locura, es una verdadera locura. Y eso explica por qué también venimos viendo esto que estamos viendo, ¿no?, en los últimos miércoles y también en el día de hoy. Florencia, te agradecemos mucho por el contacto y por ayudarnos a entender también dónde estamos parados, ¿no?, que me parece que esto es lo más importante. Muchísimas gracias a ustedes.